Bueno, continuamos con esta mañana de ponencias y conferencias en el marco de la primera jornada dedicada a los servicios de inteligencia y espionaje aquí en Sarria. Si decía antes que Fernando Rueda no necesitaba presentación porque era una persona suficientemente reconocida en el mundo de los servicios de inteligencia y espionaje, es una máxima autoridad, digamos, para reflejar pues toda digamos, su sabiduría en este campo. Siguiente invitado, la siguiente ponencia, yo creo que tampoco necesita para nada ningún tipo de presentación, pero bueno, a modo de introducción, quiero agradecer a José Antonio Vázquez Taín, que está aquí con nosotros en Sarria, en nombre del Concello de Sarria. Desde el primer momento tengo que decir que fue una persona muy amable y a total disposición para asistir a estas jornadas. Os agradezco, como digo, en nombre de todos los vecinos de Sarria. José Antonio Vázquez Taín, como saben casi todos ustedes, es juez de instrucción y llevó a cabo durante estos últimos años pues, casos tan renombrados y tan mediáticos como el caso Santa Basterra o el caso del robo del Códice Calistino, y también en su etapa anterior, finales de los 90 y de los años 2000, también fue conocido porque en su juzgado de Villa García de Arosa pues, se acometieron una de las principales operaciones contra el narcotráfico aquí en Galicia. Además, es autor de algunos libros y bueno, yo creo que, como decía antes, debemos agradecer que una persona con sus ocupaciones y con, digamos, toda la digamos, carga mediática que también tiene José Antonio Vázquez Taín, pues que esté aquí en Sarria con nosotros compartiendo e ilustrándonos con su ponencia que va a dar a continuación. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias primero al Concello. Venir a Sarria es un placer, a la organización por invitarme, porque que alguien considere que tengo algo interesante que decir, pues siempre es halaga uno, siempre te sube un poquito el ego. A ver si intentaremos hacerlo más ameno y agradable posible para que no les defraude demasiado. Venir a Sarria es un placer, decía, porque a todos los que hacemos el camino sabemos lo que es esa recta inicial antes de llegar, que parece interminable. En verano, cuando el calor te aplasta y estás pensando en por fin llegar a Sarria para comer o para refrescarte, y en invierno, cuando la lluvia te amarga y estás deseando recogerte. Sarria es un placer. Y yo pues recuerdo el paseo al lado del río, donde uno se compensa del camino dándose una cena homenaje de estas de varias horas, que es una auténtica maravilla. Aquí se vive bien, se come bien y se recibe a los peregrinos, que ya he venido 4 veces y pico, creo, con un especial cariño. Por eso venir aquí me trae tantos recuerdos, y sobre todo lo único que puedo decir es a ver si con esta conferencia les puedo agradecer en algo en lo bien que me han tratado. La justicia, si ustedes lo recuerdan, se representa siempre como una dama con los ojos vendados. Desgraciadamente es una imagen que responde más a la realidad por el hecho de que somos muy ciegos a determinados padecimientos sociales que por la finalidad o la simbología que realmente tenía. No lo voy a decir yo, lo va a decir el Quijote, que habla de justicia muchísimo, y así Don Quijote le decía a Sancho: si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Ciertamente esta es la finalidad de por qué la justicia debía ser ciega. La justicia debe ser ciega porque cuando tratamos de afrontar un procedimiento, lo que tenemos que fijarnos es en los hechos, no en las personas. Lo dice en otro párrafo también el Quijote: allí en ti igual atención las lágrimas del pobre que las demandas del rico. Lo que tratamos de simbolizar con esa venda que cubre los ojos de la justicia es que no debemos de dejarnos llevar ni por el odio ni por la piedad, sino que debemos de ser equilibrados. Desgraciadamente, en esa búsqueda de la objetividad, de la ceguera, muchas veces lo que hacemos es terminar perdiendo la realidad de lo que nos rodea. Tengo muchos compañeros que desgraciadamente cuando a uno le dicen: oye, ¿tú cómo ves este tema?,
siempre dicen lo mismo. Yo intento no escuchar mucho lo que me dice la policía, no vaya a ser que me engañen o que me traten de llevar a su terreno o que me traten de convencer para hacer tal o cual cosa. En ese sentido yo no puedo estar más lejos de estar de acuerdo con ellos, por una serie de razones que voy a exponer a continuación. Miren, un juicio es un teatro. Un juicio es un teatro en donde los jueces se sientan y los abogados pues representan allí una serie de escenarios para hacerle ver lo que ocurrió en la realidad. Nosotros no vemos los hechos. Nosotros cuando estamos sentados y vamos a juzgar un asesinato, vamos a juzgar un robo, vamos a juzgar una estafa, no vemos cómo ocurrió esa estafa. Nos cuentan cómo fue, nos traen pruebas de cómo fue, nos tratan de representar cómo fue. Y ese teatro que se representa de nosotros, delante de nosotros, es sobre lo que nosotros dictamos sentencia. Por eso muchas veces nos equivocamos, porque lo que se nos representa delante está tan alejado de la realidad que nos convencen de algo que es distinto. Hay una frase muy común entre los policías que dicen: yo no sé cómo el juez no lo vio. Era tan sencillo, estaba tan claro que no sé cómo el juez no lo vio, y en la sentencia se equivoca. El juez no lo vio simplemente porque lo que le trajeron delante, lo que le representaron delante, lo que le escenificaron delante de él, no tenía mucho que ver con lo que realmente ocurrió. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con lo de los espías? Bueno, ya llegaremos ahí para intentar ver un poquillo lo que tiene que ver. Miren, la recogida de pruebas es una labor que se realiza antes para llegar a esa representación escénica. ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo de cómo afrontes la investigación, dependiendo de cómo afrontes los hechos, la recogida de pruebas irá orientada en uno o en otro sentido. Les voy a empezar a contar ya hechos concretos, de fenómenos delictivos concretos, y ustedes van a ver a quién me refiero. Miren, ¿recuerdan cuando desaparecieron las cabinas telefónicas de nuestro mobiliario urbano? ¿Alguien lo recuerda? Allá por los años 99, 2000 empezaron a desaparecer las cabinas y actualmente no lo hay. La mayor parte de la sociedad lo que decimos es: miren, las cabinas telefónicas desaparecieron porque el mundo tiene móviles. Los móviles son ahora, no en aquel momento. Las cabinas telefónicas desaparecieron por un fenómeno delictivo muy curioso que consistía en que, si bien llevábamos años y años desde que existen las cabinas llevando los robos con fuerza, de que alguien palancaba la cajetín y se llevaba las monedas, eso se hacía de forma aislada. Pero apareció un fenómeno delictivo que era: si tú tienes un grupo de personas lo suficientemente numeroso, con un vínculo entre sí, sea familiar, sea nacional, intentaré no hacer mucha referencia, no va a ser que alguien piense que es xenofobia o algo así, pero bueno, los hechos concretos son claros, y te dedicas a meterlos en un furgón y recorrer localidad por localidad española, reventando todas las cajetillas, ¿qué recaudación puedes conseguir a final de año? Pues según los estudios de Telefónica, entre 150 y 160 millones de euros, en su época más alta. Lo que tienes que hacer es sistemático, pero muchas pequeñas cosas hechas de forma sistemática. ¿Qué hizo Telefónica? En un momento determinado no le era rentable tener las cabinas telefónicas en la calle, porque los robos eran tan rápidos, tan frecuentes, tan sistemáticos, que no le merecía, y las retiraron. Casualmente, antes de que la sociedad se diera cuenta de que le faltaban las cabinas telefónicas, aparecieron los móviles y se generalizaron. Dese cuenta que en el año 99 un móvil de última generación andaba por las 75.000 pesetas y no todo el mundo la tenía, todo el mundo empezaba a tener móviles pequeños. Pero la gente que realmente usaba las cabinas, que eran las de llamadas poco frecuentes, los que acudían simplemente a algún recado a casa, o los menores de edad, esos durante un tiempo no se dieron cuenta de que les faltaba algo. Y la razón era un tipo delictivo. ¿Qué ocurría? Miren, lo que ocurría es que si la policía cogía a alguien infraganti, este detenido no tenía nada más que llegar, reconocer los hechos, iba detenido al juzgado de guardia, reconocía los hechos, robo con fuerza, no va a haber prisión, no va a haber nada, al día siguiente se iba a otra localidad y debido a su nacionalidad, las dificultades para encontrarlo y todo eso, ese juicio prácticamente nunca se celebraba. Y en el peor de los casos se celebraba, llevaban un acuerdo, me llevaban ingreso en prisión, y cuando esa persona tenía algún problema porque realmente se le estaban acumulando los números suficientes como para que ya se arriesgara un ingreso en prisión, se volvía a casa porque el grupo era lo suficientemente numeroso para sustituir los miembros que tenían, que eran prescindibles. Al final, el delito
fue tan exitoso que consiguió mantener durante años un núcleo de población bastante amplio, eliminar las cabinas de la calle, y la justicia o no se enteró o no supo dar respuesta. Cuando ese mismo grupo se dio cuenta de que las cabinas desaparecían, modificaron el objetivo. Volvieron a encontrar algo que en pequeñas cantidades tiene valor, no mucho valor, escaso valor, pero si lo haces de forma sistemática, si lo haces en grupo y si lo haces de forma pseudo impune, es rentable. ¿Cuál es? El robo del cobre. Y toda España empezó a perder toneladas y toneladas de cableado de cobre, que lo tienen en todas partes. Que si lo hace uno o dos no es rentable, pero si lo haces en grupos de 15 o 30 todos los días, es una recolección rentabilísima. ¿Por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto, y volvemos a lo mismo, porque cuando se representa el teatro delante de los jueces, todos tenemos, antes lo saqué y luego lo sacaron, todos tenemos una cosita de estas, ¿no? Cuando tienes un WhatsApp siempre hay algún gracioso que te manda una foto en donde, pues eso, una bailarina parece que no tiene cabeza, un portero parece que le está metiendo el puño por el culo, cualquier cosa de estas. ¿Por qué? Porque aunque sea una foto, dependiendo del ángulo, se puede ver otra realidad distinta, ¿verdad que sí? Y es una foto. Imagínense una descripción. Una descripción puede modificar la realidad. Ya hay una frase que dice el papel todo lo aguanta. Una descripción puede modificar la realidad hasta el infinito. Cada vez que se detenía una persona de estas, venía el abogado, el policía hacía un atestado, se ha sorprendido en la calle tal, al fulanito de tal, en el momento de no sé qué. Y el abogado decía, mire señoría, lo reconocemos, pobre hombre lo hace para comer, es un pobre indigente, vive en la calle, es en grado de tentativa porque lo han cogido justo cuando intentaba robar el cajetín, es un robo miserento, y muchas veces lo único que conseguían de la justicia era la piedad de decir, bueno, venga, vamos a dejarlo incluso en un hurto, que se vaya, o una multa pequeña, o... No tenía un castigo. ¿Por qué? Porque los pocos policías que habían conseguido reunir la información necesaria para detectar el fenómeno y ponerlo encima de la mesa, cuando le intentaban decir a un juez, mire señoría, esto no es un hecho aislado, esto es un grupo organizado que... Deja. Me está contando usted una película. Me está contando usted... Y es cierto, en cierto modo, muchas veces, preferimos vivir pensando que estas realidades no existen. ¿Cuántos años llevan desapareciendo el cobre de nuestras calles? ¿Cuántos años? ¿Por qué empezamos a darnos cuenta ahora? ¿Por qué? Porque empezó a afectarse a la sociedad. Cuando se quita el cable de determinadas zonas, no se producen muchos fenómenos. Lo que ocurre es que cuando ya el cobre que está a determinados fáciles de quitar empieza a desaparecer, hay que ir a por otros. Yo recuerdo hace poco en Santiago que se les ocurrió quitar el cableado de una calle y tuvieron todo un barrio sin luz durante 3 días hasta que se repusieron todas las conexiones. Es ese fenómeno que produce un daño masivo cuando llama la atención y dice, a ver si esto no solo es un robo miserento para intentar conseguir un poco de chatarra. Y los jueces empezaron a hacerlo de otra manera. Ya de entrada, esto es lo que yo le llamo inteligencia policial. Cuando se hace un informe no de hechos concretos, sino de cómo ese hecho se debe de interpretar en el marco de un gran fenómeno. Para mí me parece básico, porque no se puede afrontar igual un robo aislado, que ese mismo robo aislado si solo es un eslabón de una enorme cadena o de un enorme entramado. ¿Por qué? Porque no estamos dando la solución que la sociedad nos va a demandar. Con dejarlo en libertad diciendo, no, solo es un robo menor, no tiene importancia, no tiene trascendencia, lo único que estamos haciendo es permitir que ese fenómeno delictivo se crezca más. De forma que cuando empezaron a ser un poco más costosos los robos de cobre, cuando la policía consiguió que los jueces no lo tomaran como hecho aislado, sino que siguieran los eslabones. Nadie roba. Los robos de las cabinas estaban bien, tenían otro entramado que era después cómo se hacían llegar ese dinero a su país o cómo se hacían ocultar todas esas ganancias que llegaban a ser ingentes, repito, realmente ingentes, tanto como para que Telefónica retirara las cabinas y considerara que no era rentable el negocio de las cabinas, que era un negocio bastante rentable, porque todo el mundo pagamos una cuota mensual, lo que no preguntamos es por qué pagamos, ¿verdad? Nunca nadie se pregunta, mire, las redes de telefonía no se gastan, es decir, tú haces un teléfono, cuando haces una llamada no gastas nada. Las cabinas telefónicas, la infraestructura ya estaba.
no se gastaba, ¿no? Es decir, no hay un gasto que diga, le estoy pagando porque le estoy gastando energía o no, no, olvídense. Lo que estabas pagando en teoría era la amortización de la infraestructura, pero si esa infraestructura está subvencionada, es decir, todo eso es rentabilísimo. Las telefonías en este momento son uno de los negocios más grandes que hay en el mundo. Y para que lo retires algo que es gratis y que todo lo que cobras es beneficio, es porque ya los perjuicios te superan incluso los daños. No solo el beneficio, sino que te superan los daños. Entonces, cuando el cobre se empezó a tratar judicialmente bien, cuando los atestados policiales exponían toda esta realidad, no solo el hecho, oiga, tenemos aquí una incautación de cobre, de tantos kilos de cobre, relacionado, porque hemos mirado ¿cómo se llama esto? El forro que tiene de goma, y hemos identificado que se corresponde con el cobre que fue robado o sustraído en tal sitio y estaba identificado con estos individuos. No. Cuando empezaron a exponer esto es un robo sistemático, se vende a esta chatarrería normalmente se dedica a cobrar cobre, porque es que si tú robas cobre es porque alguien tiene que comprar el cobre. Si no, ¿para qué? He probado hacer espaguetis con cobre y sabe fatal. Es decir, no lo intenten nunca, no se pueden comer, tienen que ser porque los venden. Si los venden es que los venden a alguien que a su vez lo almacena y lo tiene que vender a alguien muy superior, porque eso hay que fundirlo. Y es cuando entramos en donde, ¿a dónde tiene que ir la justicia? ¿A dar el palo al que es pequeñito y viene por allí porque lo ha detenido? ¿O a eliminar la red sistemática que comete el delito? Porque si eliminamos las escalas superiores, el delito no es rentable. Si eliminamos a las chatarrerías que la compran, a quien lo funde y a quien lo revende, los ladrones no tendrán a dónde ir. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Inteligencia policial. Necesitamos que la policía nos vaya guiando bajo nuestra supervisión para que no se vulneren derechos, para que no se limiten derechos injustamente, para que todas las pruebas cuando lleguen a juicio y se represente el teatro sean válidas. Nos tienen que ir guiando dentro de esa realidad que nosotros no podemos conocer más que cuando nos la cuenten. Vamos a un elemento que hoy en día está muy de moda: los robos con fuerza. Mire, le voy a dar otros dos fenómenos delictivos que allí en Santiago eran muy comunes, como en todas las zonas turísticas. Una, el limosna organizada. ¿No han visto ustedes nunca unas señoras que llevan una carpeta y te piden una firma y un donativo pues para una asociación de sordos, para un huérfano de no sé dónde, para tal? Claro, la mayor parte de nosotros damos el donativo para que no nos den lavar. Es decir, mira, cuando están ahí dando lavar, porque son más pesadas que cada, le terminas dando el donativo. Pero ustedes no son el objetivo. El objetivo son las personas ancianas, por eso suelen poner a la salida de misa, o en determinadas zonas en donde una persona anciana que quiere dar el donativo le ayudan a abrir la cartera, le ayudan a firmar. Oiga, necesito su DNI, es que no me lo sé, filliña. Bueno, no se preocupe, yo le ayudo a coger el DNI. Y cuando va a mirar la cartera de nuevo lo que tiene es el DNI, el resto no. El DNI sí lo tiene, el resto no. Volvemos a lo mismo. Si tiene la suerte de que alguien lo ve, avisa y la retiene, no se van a resistir, se entregan. Oh, sí, pero es que tendrá usted, no tengo medio de que vivir, tengo 5 hijos, yo hago esto porque se me fue la mano, pero es la primera vez. Van a ser muy amables, de verdad que no va a haber problemas en acusarle de ese hecho. Pero ahí es donde tiene que venir la labor de inteligencia policial de decirnos, mire, eso se realiza por grupos de entre 10, 12, hay quien los traslada, quien los recoge. Si en un momento determinado tienen la oportunidad de que esa señorita en la cartera lleva dinero, pero además le da la mano, le van a sustraer o algún anillo, o la pulsera, lo hacen con una rapidez increíble. El reloj puede hacérselo desaparecer, vale. Pues en 30 segundos esa joya ya no la puede tener encima. Hemos visto veces de que la policía se le acerca y cuando llega ya no tiene la joya encima. Ya se la han sacado. Eso es que tienen alguien que recoge los objetos, alguien que los traslada. Todos los objetos habrá que saber dónde empeñarlos, quién se haga cargo de ellos, cómo llevarlos. No es un hecho aislado. La respuesta judicial no puede ser la misma al hecho aislado de alguien que ha cometido algo por esta vez, porque lo necesitaba, como lo explican ellos, a la realidad de, señores, esto es una trama que se dedica a moverse, que se dedica a ir. ¿Cuál es? Y ahí sí que tengo que ser crítico, la respuesta normalmente de la policía. Digo de la policía, de los jueces. Pues miren, en ese caso concreto, tiramos del hilo, detuvimos a 28 personas que vivían en el caso del turismo rural, gallega, es decir,
la necesidad era mucho. 9 Audis, 27 joyas, solo las de ese día. Después vimos que todas eran denuncias de ese día, no había ninguna del día anterior. Llevaban 3 días denunciando esos robos en Santiago. ¿Y cuál fue la respuesta de la justicia? Hombre, no nos vamos a meter en una conformidad y ya está. 2 años y medio por robo continuado y por reconocer los hechos le aplicamos un atenuante, salieron todos contentísimos. La buena suerte es que a una la volví a ver el otro día, le pregunté qué tal y dice, pues ya ve, seguimos así. Claro, el enfoque es distinto, porque la antijuricidad, la peligrosidad social, no tiene nada que ver de alguien que se dedica a robar, de alguien que monta un grupo muy grande, con reparto de papeles para que la impunidad esté garantizada, y que hace esto de forma sistemática y como oleadas. Eso tiene pues, una organización criminal o un grupo delictivo, tiene el delito en sí mismo, y luego le puedes meter incluso banqueo o receptación. La respuesta sí que sería contundente. Entonces a lo mejor es cuando ese fenómeno desaparecería. Desgraciadamente, en este país, los fenómenos delictivos, cuando son cometidos por organizaciones, suelen desaparecer no porque la justicia los elimine, sino simplemente porque dejan de ser rentables. Contrabando de tabaco dejó de ser rentable y desapareció no porque la justicia les diera tantos palos que tuvieran que dejar. Dejó de ser rentable, simplemente porque se empezó a meter tabaco falsificado y marcas blancas. Y la gente ya no aplicaría el Winston de Batea. ¿Por qué? Porque estábamos más o menos en crisis y porque además tenías paquetes blancos en el cajetín que eran muchísimo más baratos que el que se compraba en España. Se eliminó por sí mismo, no por la respuesta que le dimos, y porque los grandes capos se pasaron a la mano. Desgraciadamente es así. Ocurre muy poquitas veces que nosotros seamos capaces de dar una respuesta lo suficientemente efectiva como para eliminarlo. Porque además puedes cortar una rama. Le voy a contar un fenómeno mucho más sencillo y que sin embargo se sigue manteniendo porque solamente cortamos ramas de un tronco, que son los robos en casas, los robos en pisos. ¿Por qué proliferan tanto los robos en pisos? Por lo mismo, porque están estructurados de forma que se realizan por grupos que se desplazan por todo el país. Hoy vienen aquí, hacen 3, 4, 5 palos. Si tienen la mala suerte de que les detienen a unos o detienen a dos, lo mismo, reconocen los hechos, saben que lo van a pasar por prisión, porque raramente son delitos lo suficientemente graves como para que pasen por prisión. Los que son profesionales, en cuanto detectan que en la casa hay alguien, salen corriendo, para que no sea violento, para que no haya problemas de, oiga, es que los jueces con el robo con fuerza suelen tender poco a meter en prisión, con el robo con violencia sí, porque ya hay una peligrosidad. Pero ¿dónde está el secreto? En que el grupo te protege primero para desplazarte, para hacerse cargo, unos que roben y otros que se hagan cargo de la mercancía para empeñarla, pulirla, largarla o hacer con ella lo que sea necesario. Y sobre todo, para que en el momento en que tú estés arriesgado a entrar en prisión, te sustituyan. Es muy probable que tú te vayas a otro país y alguien venga a cubrir tu puesto. Claro, si quieres, puedes ir cortando ramitas, pero no vas a eliminar el problema. Para eliminar el problema tienes que plantear otra investigación distinta, una investigación al estilo general, una investigación sesuda, calmada, con tiempo, en donde tengas que ir siguiendo los pasos, ver las conexiones entre las personas, ver cómo se llega a él. Y eso se hace en base a unos informes que no son desechos, son de la información que se acumula de todos los hechos y se llama inteligencia policial. Hace ya mucho tiempo que en este país esos informes se admitieron como prueba pericial por el Tribunal Supremo, pero era porque la necesidad nos apretaba tanto que teníamos que admitir. Nosotros somos un país muy garantista y de lo cual me siento muy orgulloso. Tenemos uno de los ordenamientos jurídicos y de las doctrinas jurisprudenciales más garantistas del mundo en todos los tipos. Ya venido ahora recientemente y cambiando algo que se había venido interpretando de forma distinta durante años, el Tribunal Constitucional ha dicho que determinados micros no se deben de colocar. Ha cambiado una doctrina, porque siempre estamos avanzando en aras a proteger más los derechos, que después hablaremos de protección de derechos. Pero el Tribunal Supremo, ante una necesidad, después de decir mucho tiempo, de este agua no beberé, empezó a reconocer los informes policiales que describían un fenómeno delictivo como prueba pericial, y a los agentes
especializados en determinadas materias como peritos, en terrorismo. Claro, ahora lo entenderán todos ustedes mejor, ¿verdad? ¿Cómo es posible decirlo en un tribunal? ¿Quién es la cúpula de ETA? Va a haber una prueba. Mire, aquí tenemos la prueba de la votación, el momento en que lanzaron la mano para nombrar al dirigente máximo. Aquí tenemos el carnet que llevaba aquí. Conocí un señor que llevaba presidente de la comunidad. Bueno, pues eso. El presidente de ETA. El jefe, vos. ¿Cómo se puede exponer ante un tribunal sino mediante una prueba pericial basada en las declaraciones de otros hechos, un entramado de otros hechos? Les voy a poner un ejemplo y lo van a entender. Yo en el año 98 llego a Villa García. Soy orensano, perdone, ¿qué vamos a hacer? No soy de no soy de Lugo. Soy orensano y uno llega allí y dice, bueno, ¿qué me van a contar a mí del tráfico de drogas? Por Dios, esto lo sé todo. He visto 3 películas, bueno, ahora ya he visto el niño, ya 4, es decir, ya el tráfico de drogas lo sé todo. Y llega uno allí y, claro, es cuando empieza a saber que la realidad tiene poco de película, que la investigación es de otra manera, y empiezas pues poco a poco, y te das cuenta de que si las cosas se hacen bien, de forma sistemática, ni necesitas confidentes, ni caminos cortos, ni necesitas declaraciones de arrepentidos, ni cosas de esas. Mire, cuando nosotros en delegación hicimos, creo que fueron 23 operaciones, macrooperaciones de tráfico de estupefacientes, 19 de barcos y el resto de tierra. Cuando vas uniendo las piezas que tienes de una operación con las de otra, terminas teniendo una fotografía de todo. Es como pequeñas teselas de un puzzle. Las has obtenido lícitamente, están en un proceso judicial. ¿Qué ocurre? Que el grupo que estábamos allí conocíamos todos los procesos, con lo cual, si teníamos que acudir a un determinado proceso, pues para implicar a una persona que ya tenía antecedentes, aunque se hubiera apartado, es que es muy complicado explicar aquí o resumir, pero una operación de tráfico de estupefacientes en Galicia, que no hay organizaciones, no significa que un grupo se junte y haga una operación. Somos muy gallegos, es decir, nos juntamos 4, oye, bueno, y pues sí, pues vale, pues vamos quedando. De repente, en cuanto uno se va, oye, con ese no fajo nada, que eso no quiero saber nada, que no sé qué. Entonces, tú ves quién empieza. Quien acaba puede, por el camino, haber sido quedando alguien. O porque haya desavenencias, o porque se peleen, o porque lo que sea, se vaya quedando. Es decir, lo que hay no son organizaciones de traficantes, lo que hay es traficantes que se juntan para hacer operaciones. Entonces puede haber que tú en un momento determinado veas que alguien ha dejado una operación y se pase a otra. ¿Me siguen, no? ¿Qué teníamos? Teníamos tantos puzzles que al final la foto era como una foto de que sabíamos más de ellos de lo que ellos sabían de nosotros. Eso es una respuesta adecuada judicial a un fenómeno delictivo. Por eso, durante 3 años, cayeron suficientes cargamentos de cocaína para que a ellos es a los que no les fuera rentable meterlo por la Nacional Sexta, que es la parte que venía entre Canarias y Cabo Verde, y tuvieron que cambiar de sistema de introducción, y por eso el cargamentos por barco en Galicia le cayeron tanto. Pero eso es lo que se parte es, primero, de que la policía hace su trabajo bien y en colaboración, los 3 cuerpos juntos, aduana, vigilancia aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional. La información compartida, respaldada por los jueces que, partiendo de esa información, que la información es poder, partiendo de esa información, hacían investigaciones no como la ECORAP de todo el narco, no, de operaciones concretas, pero apoyándose en una información que nos sobraba. No era necesario acudir ni a confidentes, no era necesario acudir ni a arrepentidos, no era necesario acudir a testificales, porque ya teníamos los datos. Cuando se reunían, cómo se reunían, las fotos de las reuniones, las fotos de las entregas, las fotos de la subida a barco, todo. Y es cuando consigues que apoyándote en esa información policial, respaldada por una investigación judicial, los juicios salgan bien y des respuesta no solo al hecho concreto, sino al fenómeno delictivo. Eso mismo es lo que tiene que hacerse en estos nuevos fenómenos delictivos cometidos por organizaciones criminales. Tienes que ir a buscar la organización. Y la organización no es solo el que comete el hecho, es el que recepta el beneficio, el que mueve el beneficio, el que le blanquea el beneficio. Si la parte más fácil de la investigación es el dinero, en este mundo todo, olvídese, todo se hace, o por dinero o por sexo. Los
que no tienen dinero, pues, pero todo se hace por eso. Ningún crimen organizado existe para coger cobre, para coger cocaína, para coger joyas, porque no se las comen, las transforman en dinero. Si uno coge y hace una investigación y se limita a ver la